9 de la mañana, 1 minuto en la República Argentina. Hoy es martes 12 de agosto. Se espera viento sonda en algunos departamentos de la provincia y la temperatura alcanzará los 26 grados. Y siempre decimos, después del sonda viene el frío. Por eso es que mañana descenderá la temperatura máxima y más o menos se estima que tendremos 14, 15 grados en la provincia de Mendoza. Por ahora, en la zona este no hay probabilidad de que el viento sonda baje al llano y es una buena noticia. Agosto justamente es el mes donde se dan estos fenómenos climáticos. El viento sonda, que no es muy agradable, principalmente para todas aquellas personas que sufren algún tipo de enfermedades que se ven afectadas precisamente por los cambios del tiempo. Nos vamos a dar un gusto hoy, realmente así lo tomo yo en el programa, porque cuando lo publicamos ayer en las redes sociales de Ciudad FM y también de Antes de Ver el Sol, que íbamos a entrevistar a Roberto Folari, que es doctor en psicología, bueno, ha sido reconocido como profesor emérito en la Universidad Nacional de Cuyo, me llevaría mucho tiempo para seguir ampliando todos los pergaminos que tiene este rivadaviense que gentilmente, yo la verdad lo charlaba ayer con un amigo y le decía, cuando tuvimos la idea, la iniciativa de poder tratar de buscar una nota con Roberto, hay políticos que le mandamos mensajes y nos derivan a su prensa y el prensa nos dice que tiene la agenda ocupada del político, que no nos puede atender. Bueno, del Río Mendoza para acá siempre es como que discriminan los políticos. Cuando lo necesitan nos atienden, cuando no directamente ni nos responden. Y Roberto, le mandé un mensaje y a los 5 minutos ya me había confirmado la entrevista, y eso la verdad es un mimo para aquellos que trabajamos en los medios del interior del interior. Roberto, qué gusto escucharlo, gracias por la posibilidad de hablar con usted y bienvenido a Antes de Ver el Sol en Ciudad FM. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, muy bien. Bueno, un gusto enorme, muy agradecido por tus palabras, por la amabilidad de tu recepción y bueno, aquí dispuesto singularmente por ser de mi querido Rivadavia, donde pasé toda mi infancia y donde vivió mi familia por muchísimos años, ¿no? Bueno, usted nació acá en Rivadavia y ¿hasta qué tiempo vivió? ¿Cuándo se fue? Yo nací allí en el año 51 y viví hasta el año 69, que fue cuando me fui a estudiar a San Luis, a la todavía entonces Universidad Nacional de Cuyo. San Luis se separa de la Universidad de Cuyo y configura la Universidad de San Luis en el año 1973, al comienzo del gobierno de Héctor Cámpora, ¿no? ¿Y ha vuelto en el último tiempo acá al departamento? Sí, siempre me encuentro algún pretexto para regresar, ver a algún amigo, algunos encuentros de lo que fue nuestra promoción de la escuela normal del año 68. Así que sí, regreso a Rivadavia y siempre lo hago con alegría y con gusto, ¿no? Bueno, Roberto ha escrito más de 15 libros. La verdad, veía ayer, cuando uno va a hacer una entrevista a una persona como Roberto, tiene que prepararse, tiene que estudiar un poquito, y las publicaciones que ha hecho, qué sé yo, en distintos diarios nacionales, es un adelantado, porque estaba viendo por ahí en el 2021 cuando habla del avance del neoliberalismo, habla de Sper. Hay una publicación que leí usted de Sper que lo describe a lo que Sper es realmente hoy, también el avance del neoliberalismo a partir de los 90. Pero para comenzar a charlar en un momento en el que la Argentina está atravesando la llegada de un oversight, como le dicen al nuevo presidente, a Javier Milei, que tiene unas formas bastante, para mí, antipáticas de expresarse, utiliza la agresión, el ataque. El que no piensa igual que él definitivamente es un enemigo. Estamos en un proceso, Roberto, de descomposición de los partidos políticos tradicionales. ¿Cómo interpreta usted la fragmentación que hay y la aparente desaparición de los partidos hegemónicos en la Argentina? Bueno, creo que hay varios factores.
Uno es el hecho de que la democracia, digamos, el centro democrático, por decirlo de alguna manera, ha dejado de tener pregnancia, ha dejado de ser apoyado porque entró en una crisis económica a partir de la famosa cuestión inmobiliaria de los Estados Unidos en el año 2008, aquella famosa burbuja. Desde ahí el capitalismo dejó de tener una situación expansiva y una situación de prosperidad mayoritaria, y esto hizo que cada vez más aparecieran sectores no democráticos que pasaran a tener representatividad. Es decir, de hecho ya con la democracia se dejó de comer y de vestirse, aquello que decía Alfonsín. Bueno, pues ya al no cumplir la democracia con sus promesas, empezó a bajar su prestigio al punto tal de que es la democracia, o lo que se ha llamado democracia, la que ha favorecido la guerra contra Rusia. Europa se lanza a la guerra a través de la Comunidad Europea, mientras Orbán, que representa a la extrema derecha, habla de paz. Entonces hemos llegado a una cuestión muy caótica donde la democracia ha ido perdiendo su prestigio, entonces los partidos que los representan también. Esto por un lado. Por otro, las formas de la subjetividad, las formas de ser en el mundo, digamos, han cambiado mucho, las formas de cómo somos los seres humanos, porque cuando yo era niño en aquel Rivadavia de los años 60, bueno, el mundo pasaba lento, las siestas eran interminables, uno encontraba muy poca gente en la calle en determinados horarios. Bueno, hoy estamos con el teléfono hiper estimulados todo el tiempo, y esto hace que tengamos una urgencia muy grande, una pérdida de valores permanentes, una pérdida de adscripciones identitarias permanentes. Ya no somos de creencias muy sedimentadas que van cambiando muy lento, sino que ahora nuestras modos de pensar están sometidos a muchísimos más vaivenes y muchísima más velocidad. Y esto hace que tengamos más incertidumbre, menos convicción, menos adherencia a partidos. Y bueno, estamos viendo al radicalismo prácticamente hoy acá en Mendoza subordinado a la Libertad Avanza, a nivel nacional en un franco tren de dispersión cuasi total, y el mismo peronismo no tanto, mantiene cierta unidad de conjunto, pero sin duda no es la vertebración fuerte que tenía hace 10 o 15 años, ¿no? Bueno, justamente esa disolución que puede ir registrándose de los partidos tradicionales, porque hoy vemos cómo se juntan fuerzas que hasta ayer eran completamente antagónicas, no sé si enemigas podría ser el término, pero ¿qué nos dice sobre justamente esto de la ética y la coherencia política en la República Argentina? Bueno, estamos asistiendo a un verdadero carnaval, ¿no? Porque patético, ¿no? Y lamentable. Una cosa es que hoy existan, ¿no es cierto?, esto que decíamos recién, una adherencia menos fuerte a las identidades previas. Otra cosa es saltar de cualquier lado a cualquier lado, seguir haciendo de canguros como Bullrich, que ya no hay, algún día se va a inventar un partido nuevo para poder encontrar un nuevo lugar en el cual meterse, ¿no?, al cual irse. Pero estamos asistiendo a una cosa, la forma en que Macri se ha entregado a la Libertad Avanza, regaló al PRO, está bien, es cierto que ya no quedaba mucho del PRO, pero prácticamente ver a Ritondo disfrazado con una camiseta, un buzo violeta, fue muy humillante, ¿no? Muy humillante para la gente del PRO, una liquidación de lo más mínimo, del más mínimo de su orgullo, ¿no?, y de su identidad. Y bueno, uno ve entonces que se está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en algún sitio de vigencia política, ¿no? Uno no puede creer que el republicanismo que alguna vez tuvo el Partido Radical y que lo sostuvo en el tiempo, se someta a las violencias verbales, y no solo verbales, las violencias efectivas que se ejercen
desde el Poder Ejecutivo Nacional hoy, someterse a la libertad avanza. ¿Cómo puede el radicalismo tener algo que ver con los insultos permanentes, con los agravios, con la liquidación del Congreso a la que asistimos, con un gobierno que gobierna con veto y decreto, decreto y veto, con total falta de atención a las reglas democráticas, y el radicalismo de Mendoza rendido a sus pies, ¿no? Es decir, bueno, es una cosa que a uno realmente le cuesta concebir, ¿no? A mí, porque que incluso lo he conocido, he sido alumno en mis clases alguna vez, el gobernador Cornejo, y por entonces él era socialdemócrata, era un seguidor de Raúl Alfonsín. Bueno, es irreconocible, ¿no es cierto?, la ubicación por debajo de Milei. Y bueno, vemos estos saltos permanentes, ¿no? El caso de Scioli es realmente patético. Así que, bueno, Francos trabajó con Scioli siempre. Francos era peronista, se hace el tonto, se hace el distraído, porque nadie sabe, tenía un lugar secundario, pero fue peronista durante 20 años y ahora es el gran paladín del gobierno de Milei. Es decir, saltos realmente de todo tipo, ¿no? Ahora, Cornejo dijo el sábado en el Congreso Radical que el radicalismo es un radicalismo moderno, no acomodaticio. ¿Qué significa eso? No, significa que es acomodaticio, no moderno. ¿No? Eso es lo que significa. Es decir, nadie le pidió que dijera lo de acomodaticio. Si lo dijo es porque le pesa en la conciencia, ¿no? Que tiene claro él que lo que ha hecho es acomodaticio y se quiere defender diciendo no es acomodaticio. Cuando uno hace esa aclaración y nadie se la pidió, es que está claro que lo que él piensa es que es acomodaticio, como es por demás evidente. Por otro lado, ¿a quién se le va a ocurrir que van a ir debajo de la libertad avanza por otra cosa que no sea puro oportunismo, ¿no? ¿Esto es un síntoma de la decadencia institucional que estamos atravesando en la Argentina? No le quepa duda, ¿no? Usted quizás recuerde que alguna vez que vino el presidente aquí en uno de sus discursos, del cual estaba presente toda la plana mayor del gobierno de la provincia de Mendoza, este señor, que es el presidente, simuló una masturbación en público. Lo digo porque es realmente patético, inconcebible. Sin embargo, ocurrió y nadie dijo nada, no. Todos dijeron como que no se habían dado cuenta que el rey está vestido a pesar de que estaba desnudo. Bueno, realmente una cosa increíble, ¿no? Esto lo digo para mostrar el grado de tolerancia a la irregularidad democrática, al no cumplir lo más mínimo de los republicanos. Ese día no se levantó nadie se fue, nadie pegó un silbido, nadie se dio por ofendido, nadie hizo una declaración en contra, ¿no? Con esto quiero mostrar entonces la degradación a que asistimos, donde se permite toda clase de insultos, barbaridades, que degenerados fiscales, que zurdos de mierda, que la cantidad de cosas que este señor dice todo el tiempo, algunas realmente irreproducibles, ¿no es cierto? Otras con las cuestiones de fijaciones anales, ¿no es cierto? Con la cuestión de los monos y lo demás. Bueno, es realmente mandriles, ¿no es cierto? Bueno, toda esta cuestión que es un escándalo, si no fuera porque hay todo un coro de periodistas o ensobrados o adictos, o la mezcla de las dos cosas, que, bueno, permiten, fomentan y aceptan esta clase de discursos, o dicen piadosamente que no, son cuestión de formas, como si las formas no tuvieran un peso por sí mismas, como si las formas no tuvieran efectos de sentido, efectos de significación por sí mismas, y como si las formas antidemocráticas no fueran entonces una forma de atentar contra las reglas de la convivencia social, ¿no? Ahora, ¿por qué sigue teniendo tanta aceptación Milei con lo que viene demostrando ante la sociedad? Más allá de que hoy, de acuerdo a algunas encuestas que han aparecido en los últimos días, la gente ya no le tiene tanta paciencia a la gestión, pero sí lo sigue aceptando a él como presidente. Bueno, está bajando Milei, pero todavía es cierto, tiene un nivel de aceptación considerable, sobre todo porque no, al margen de los malos tratos que él permanentemente da,
El tema es que hace una política de hambre, una política de agravamiento de la condición de los argentinos, además de que, para decirlo pronto, acá no hay gobierno, eso es un desgobierno total. Yo le pregunto a usted, ¿qué puentes ha construido? Ninguno. ¿Qué hospitales ha construido? Ninguno. ¿Qué rutas ha arreglado? Ninguna. ¿Qué políticas de salud existen en la Argentina? Ninguna. ¿Qué políticas de educación nuevas existen en la Argentina? Ninguna, etcétera. Es decir, este gobierno es un desastre, no es un desgobierno total. Nadie lo critica porque no hace nada. No sé si me explico en esto, no se le puede criticar a este gobierno su política de salud porque no tiene ninguna. No se le puede criticar su política de educación porque no tiene ninguna. Y ni siquiera se puede decir que tenga una política económica importante. Lo que tiene es una política financiera, bajar el dólar. Hablamos todo el día de dólar, riesgo país, de cuánta moneda hay, Inflación. nada más. Producción no se habla, inversión menos, desarrollo, bueno, una palabra que no existe más, crecimiento no se habla, empleo no se habla. Este gobierno no tiene ni siquiera una política económica, solo tiene una pequeña política financiera de sostener el dólar para que no suba la inflación, y fuera de eso no hay nada, aunque la inflación está subiendo, eso también, para colmo, ¿no? Lo cierto es que, dicho esto, ¿por qué se lo sigue aceptando? Entre otras cosas, porque la situación inflacionaria que se vivió previamente dejó a la población muy, diría yo, fastidiada, y sobre todo quizás porque todavía no se define suficientemente una alternativa. El peronismo, que sin duda es el principal espacio alternativo y de oposición al gobierno nacional, por ahora no está suficientemente activo, no ha mostrado claramente un proyecto nuevo, con lo cual ya ha mostrado incluso algunas fisuras internas. Todo esto colabora para que no sea suficientemente fuerte hoy como alternativa, si bien es sin duda el peronismo la gran alternativa nacional y la única en serio fuerte que existe al actual gobierno, ¿no? Ahora, ¿por qué ganó Milei? Porque siempre nos preguntamos lo mismo. Hablamos hoy por ahí de una expectativa que generó y no la está cumpliendo, pero ¿por qué ganó Milei y qué hay enfrente de Milei? ¿Qué hay después de Milei? Bueno, a ver, ¿por qué ganó? Hay un libro de un escritor de la Universidad de Quilmes, Javier Balsa, que se llama así, ¿por qué ganó Milei? Vale la pena leerlo, está basado en muchas entrevistas, es muy serio, y muestra que hay múltiples factores que influyeron, pero sin dudas que yo señalaría dos. Uno fue la inflación, que no es lo mismo que baja del poder de compra. En la época del anterior presidente Alberto Fernández, el poder de compra era mayor que ahora, claramente, y los jubilados ganaban no mucho, pero sí un poco más que ahora también. Pero, sin embargo, el ver cambiar los precios permanentemente produce cierto desorden, produce cierto fastidio, no permite planificar. Entonces, eso fue un factor muy importante. Otro factor fue esta especie de reprimenda que la presidenta le daba la vicepresidenta al presidente, ¿no es cierto? Esa especie de, entonces, muestra de discusión interna abierta, creo que le hizo muy mal al peronismo, porque no es la manera de resolver las contradicciones, que la gente vea una especie de pelea pública. Creo que son dos factores que influyeron en que entonces se buscara una alternativa, y como Milei aparecía como algo nuevo, distinto al Macri, que ya había fracasado, y al radicalismo, que no aparecía como una opción clara de gobierno, bueno, apareció esta como lo más nítido, que era otra cosa, digamos, que lo que había. ¿Por qué ahora se mantiene un tanto? Bueno, lo decíamos recién, porque la presencia de una nitidez de un nuevo programa, un programa hacia el futuro, con figuras hacia el futuro por parte del peronismo, todavía está en cierto déficit. Es decir, el peronismo algo de eso tiene, pero falta, ¿no? Quizá una figura como Kicillof
sea la muestra de eso, que es una figura que tiene cierta densidad, cierta posibilidad de futuro político, pero que todavía en su discurso, como alguien le decía, Roberto Navarro el día de ayer o de anteayer, le decía, mire, yo no lo veo a usted todavía cantar esas nuevas melodías, ayer eran, ¿no? Esas nuevas melodías que usted nos prometió, usted canta melodías, un poquito se parecen a las de antes. El peronismo tiene que basarse en lo que tuvo antes si quiere tener éxito, pero tiene que mirar claramente hacia adelante y aparecer como una opción hacia el futuro, que tiene todo para poder serlo, pero no está mostrándolo suficientemente, ¿no? Tanto seduce a los políticos el poder que ya prescinden de las necesidades y los requerimientos del pueblo y casi que ya ni les importa. No es que no les importe, es que pierden la sensibilidad, pierden la relación directa con la gente en su trabajo de todos los días. No creo que, yo la verdad no creo que la mayoría de los políticos sean desinteresados o perversos, pero sí creo que viven en su propio mundo, por decirlo así, ¿no? Es decir, tienen que tener reuniones, tienen que ir a la Casa de Gobierno, tienen que ir a la legislatura, tienen que ir al acto partidario, no sé, y esto termina poniéndolos en una cierta burbuja donde las necesidades para el sostenimiento de sus lugares políticos terminan a veces subordinando, bueno, no a veces, muchas veces subordinando la voz que venga desde abajo, de gente que hoy está mal, porque hay mucha gente hoy que está económicamente mal, que no llega a fin de mes. Muchos creen todavía eso de que, bueno, estamos yendo por el túnel y después al final del túnel algún día aparecerá la luz. Eso es lo que los mantiene apoyando al gobierno, o por lo menos con algún nivel de expectativa. Ahora, si al final del túnel está el abismo, y es muy probable que al final del túnel no haya más que el abismo, es decir, que vayamos de peor a peor, bueno, entonces, ¿qué pasará con esa expectativa? Lo cierto es que mucha gente todavía se sostiene en esa creencia, ¿no? De que, bueno, estamos pasando por las cosas malas porque al final están las buenas. Bueno, después de las cosas malas pueden venir también cosas peores, y es lo que da toda la impresión de que la actual política económica no va a producir ninguna reactivación, ¿no? ¿Qué riesgo y oportunidades ve en la formación de estos frentes donde conviven las fuerzas históricamente opositoras? Bueno, allí hay diversas posibilidades. Yo creo que va a haber tensiones y rupturas, pero depende del éxito que cada una de estas coaliciones tenga, tiene la posibilidad de sostener a la mayoría de los que se le han acercado. A ver si me explico, ¿no? Es decir, cuando empiezan los fracasos, se producen las divisiones, como pasa hoy con el PRO. No, ahí se fue Larreta por un lado, Bullrich por otro, ahora se va a descansar María Eugenia Vidal, bueno, en fin, van quedando heridos por todas partes. Ahora, cuando va bien, como todavía estaría yendo, habrá que ver las elecciones, pero hasta ahora le ha ido medianamente bien a la Libertad Avanza, entonces, y como tiene cargos para repartir desde el gobierno, seguramente hay gente que se le va a acercar y se va a sostener ahí. Por supuesto, también ahí hay heridos, el mismo Santiago Caputo quedó muy golpeado por los Menem y por Karina, que decide todo ella y deja fuera a los llamados a las Fuerzas del Cielo, a Gordo Dan y todo este club de trolls bastante mediocres, pero que están bajo la advocación de Santiago Caputo. Bueno, ese quedó bastante fuera, sin embargo ha seguido trabajando con la idea, yo supongo, de vengarse de Karina apenas puedas, con lo cual también ahí los hachazos son bastante fuertes, pero por ahora todos se cobijan bajo el peso de la Casa Rosada. Ahora sí, no les va muy bien en las elecciones, vamos a ver ahí empezar a golpearse mutuamente de una manera bastante más dura, ¿no? Hay quienes dicen que Milei no sabe nada de gobernar, que todo lo hace Karina. ¿Usted cree que es así? Bueno, es evidente que no solo no sabe nada de gobernar, yo diría que Milei no sabe nada de nada.
¿no? Es decir, ha escrito algunas cosas y son casi todas plagios, ¿no? Ha tenido que copiarle a otros. Dijo que era doctor y era mentira, dijo que él había estudiado en la UBA y era mentira, y tuvieron que retirar una solapa. Usted sabrá eso, ¿verdad? El libro de él en Sí. Madrid, que tuvieron que retirarlo de todas las librerías porque todo lo que había en la solapa era falso, y lo había dicho él. Imagínese usted, entonces, que es una persona con muchos complejos personales, con una vida personal muy desventurada, con su padre y demás. Entonces, bueno, una persona muy inestable que ciertamente no se ha dedicado precisamente a estudiar. Tiene un esquema ahí ultraliberal en la cabeza de 3 o 4 principios que los repite como un mantra, y fuera de eso no sabe nada, ¿no? Así que no, gobernar no tiene, y como le dije recién, esto no es un gobierno. Les repito, ¿qué hace el Ministerio de Salud? ¿Quién sabe el nombre? A ver, ¿quién me diga? ¿Quién sabe el nombre de el máximo encargado de educación en la Argentina? Si hay alguien ahí que se lo diga. No hay, ¿verdad? Claro, nadie sabe quiénes son, si no hacen nada. No existe, no existe. Este no es un gobierno, esto no hace nada en educación, no hace nada en salud, no hace nada en obra pública, no hace nada en vivienda, no hace nada de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a estar Milei todo el día haciendo juegos en las redes sociales si no tiene nada que hacer? Efectivamente, este gobierno no gobierna. Este gobierno lo único que hace es reprimir a los jubilados los días miércoles, ¿no es cierto?, echar gente de las oficinas estatales, cerrar las oficinas estatales que puede y tratar de tener bajo el dólar. Fuera de esto, olvídese, ¿no?, porque es prácticamente un desgobierno total, y Milei ciertamente no tiene el menor gusto ni habilidad para las cuestiones políticas. Lo ha dejado en manos de su hermana, que tiene una gran avidez de poder y a la cual, claro, todavía está en su momento inicial, y todos dicen de pronto, qué bien, qué habilidad muestra. No, lo que muestra es avidez. Apenas las cosas le empiezan a salir mal, todos van a decir que no era hábil, sino que era lo que es, una improvisada que no tiene la menor idea de cómo se hace política, ¿no? ¿Y qué culminación, Roberto? Porque yo lo escucho atentamente, no deja de preocuparme, lógicamente, este escenario que usted describe. ¿Qué culminación vislumbra ante la profundización ultraderechista en la República Argentina, pero también en el mundo? Bueno, el respecto de la Argentina es complicado, porque si no se organiza suficientemente bien la oposición, que insisto, básicamente el peronismo, pero no solo, y hay otras oposiciones, por decir, la coalición cívica, por ejemplo, algunos sectores del radicalismo que se han negado a ir con la Libertad Avanza, bueno, en fin, todo lo que sea oposición, si no se organiza lo suficiente, se puede producir un cierto vacío político, porque es de esperar que después de las elecciones, le vaya bien o mal al gobierno, igual va a devaluar. Y cuando se produzca entonces el salto devaluatorio, se va a producir también el salto inflacionario. Y con eso se va a acabar toda legitimidad de este gobierno, porque en la realidad, como le decía recién, este gobierno no hace nada, salvo mantener el dólar quieto. Cuando el dólar se mueva, bueno, ya no va a haber nada que sostener de parte del gobierno, sino no tiene ningún tipo de política de fondo, ¿no? Así que va a haber una situación bastante crítica. Pero ¿quién queda como en la línea sucesoria? Villarroel, que es una partidaria de la dictadura, una mujer de extrema derecha que no tiene ninguna simpatía por la democracia y que por lo tanto sería desastroso que quedase a cargo del Ejecutivo, con lo cual efectivamente lo que vamos a necesitar seguramente, si es que hay un vacío institucional, va a ser ir a elecciones. Usted está diciendo elecciones anticipadas. Si no, se acabará, sí. ojalá se acabe, ¿no es cierto?, el periodo de Milei bien, con todas las características institucionales normales, pero bueno, para eso Milei tendría que mostrar una capacidad gubernativa que hasta ahora no demuestra, ¿no? Roberto, ¿usted está diciendo de que está en riesgo que Milei termine los 4 años de gobierno? Así es, eso digo, sí. En fin, ¿usted cree que este esquema financiero se puede mantener indefinidamente? ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Este esquema financiero no se puede mantener.
va a saltar el dólar. Y cuando salte el dólar va a saltar la inflación. Cuando salte la inflación, ¿qué queda del gobierno? Este gobierno no es otra cosa que la cuestión de decir que tiene poca inflación, aunque, insisto, está subiendo la inflación ya, pero así todo no tiene otra, así que hay posibilidad de que ocurra eso. Yo no quiero que ocurra eso, nadie quiere que ocurra eso. Lo que quiero decir es que hay posibilidad de que ocurra eso. Ahora, si el gobierno tiene la capacidad de pronto de sostener bien la vida institucional y las condiciones económicas del país, bueno, ojalá, pero la verdad da toda la impresión de que hay incapacidad gubernativa y que no hay ningún plan económico que no sea tratar de sostener el dólar bajo. Para eso se gasta dólares permanentemente y los dólares se terminan. Y cuando no haya más dólares que seguir gastando, no se va a poder sostener la cotización baja del dólar. Y esta salida, si es que se da anticipada de Milei, ¿podría tener una repetición trágica como fue lo del 2001 con De la Rúa? No sabemos, espero que no. Así que yo lo que quiero decir es que en cualquier caso existen siempre mecanismos institucionales. Ojalá, lo repito, este gobierno cumpla con todos sus plazos y todo como es la normativa institucional, pero hay que ver si tiene la capacidad para hacerlo. Si lo tiene, bienvenido sea. Si no la tuviera, tiene que haber mecanismos institucionales de recambio, pero lo que quiero señalar es que ese recambio no puede ser Villarruel, que es realmente alguien contrario a la democracia, que está allí de manera azarosa, digamos, pero que no es una amiga de Videla, digamos, ¿no? Una amiga del dictador Videla, y por lo tanto, bueno, una negadora de los crímenes que existieron en la dictadura y alguien que no es afín a la democracia. Así que bueno, repito, ojalá se llegue al final del periodo institucional, pero hay peligro de que pudiera no suceder. En cualquier caso, tenemos mecanismos institucionales, pero también puede darse ciertas condiciones de desorden social. Ojalá así no sea, y eso depende de si el gobierno establece alguna línea estratégica que hasta ahora no tiene, ¿no? A nivel mundial, lo que usted señalaba ya que es otro tema, ¿no? La cuestión de las derechas, salvo que exista una reacción del centro democrático que sea suficientemente enérgica, esas derechas extremas van a seguir teniendo bastante éxito, aunque cuando gobiernan a menudo fracasan. Es decir, Trump fracasó en su primer gobierno, Bolsonaro fracasó también en ser reelegido, ambos hicieron escandaletes espantosos con el ataque al Capitolio y el ataque al Planalto, y hay mucha gente presa en Estados Unidos y en Brasil, en ambos lugares, por esa aventura antidemocrática que tuvieron. Pero bueno, Trump ha vuelto, y Bolsonaro, bueno, no volvería quizás porque está prohibido, pero podría hacerlo algunos de sus familiares. O sea que esas derechas no han perdido pregnancia, no han perdido peso, y es porque la democracia como tal está hoy en un gran déficit. Europa hace el papelón inaudito de hacer un acuerdo con los Estados Unidos donde acepta que Estados Unidos le ponga aranceles a todos los productos europeos, pero los productos de Estados Unidos entran sin aranceles a Europa. O pasan cosas como que Suecia y Finlandia mandan armas para Ucrania y se las compran a Estados Unidos. O sea que Estados Unidos, digamos, Europa hace lo que Estados Unidos le ordenó en su momento, pero además le compran a Estados Unidos las armas, con lo cual Estados Unidos además hace negocio con Europa. Bueno, todo esto hace que la democracia europea hoy esté enormemente deslegitimada y esté cada vez más dando lugar a que nuevas derechas avancen. Así que eso, por ahora, no parece tener una interrupción a corto plazo, ¿no? Sigue creciendo los extremos, ¿no? Sobre todo los de derecha. Usted dice que el peronismo puede ser la opción de los argentinos a futuro. ¿Puede volver Cristina, más allá de que en el 2027 no lo podrá hacer porque tiene prisión domiciliaria, pero ¿sigue vigente Cristina en la política argentina? Mire, vigente sigue, eso se notó cuando se le dio la
la condena a esto, que muchos creemos que fue un juicio con varias irregularidades, pero al margen de lo que se piense sobre si esa condena fue justa o no, lo cierto es que concitó un apoyo popular importante. Ella sigue siendo la máxima figura que hay en el peronismo. Esto sí, es así. Ahora, que ella sea, por ejemplo, la candidata a la presidencia en el futuro, por lo menos a mí en lo personal, me da la impresión, por un lado, de que no es muy factible desde el punto de vista propiamente electoral, porque ella ha sufrido ataques mediáticos muy fuertes, y hay un sector importante de la población entonces que la rechaza, pero además de eso, bueno, ella representa un ciclo histórico que en buena medida está cumplido. Creo que su liderazgo tendría que tender a abrir espacio a nuevas figuras. Una figura muy interesante, por ejemplo, es Monteverde, quien ganó en Rosario, que es alguien que está aliado al peronismo, pero no viene del peronismo, y que con su grupo La Ciudad Futura tiene una práctica interesantísima de granjas populares, ¿no es cierto?, de sitios y cooperativas populares, en fin, una serie de acciones que han hecho en todas las afueras de Rosario una tarea social muy valiosa, y él como figura es una figura muy interesante. Por ahora él quiere quedarse solo cerca de Rosario, y me parece bien ir caminando lento, pero tienen que ser figuras así, nuevas. Yo no creo en lo personal, esto es discutible y seguramente habrá quienes hasta se puedan enojar conmigo por lo que digo, pero me da la impresión de que Cristina es una gran figura todavía y seguirá siéndolo en cuanto a liderazgo, pero difícilmente en cambio una figura de futuro para algo como la presidencia, ¿no? Para usted, ¿no se hizo justicia condenando a Cristina y cumpliendo hoy la prisión domiciliaria? Mire, creo que la prisión domiciliaria sí corresponde, porque corresponde a cualquiera con la edad que ella tiene, de modo que en eso, que esa prisión sea domiciliaria y no otro tipo de prisión, es lo que es pertinente, pero la condena como tal corresponde a una causa judicial que estaba archivada y fue renovada después, que fue iniciada por un ministro de Macri. Usted sabe eso, fue iniciada por el macrismo esta causa, y todo el mundo que sabe de política sabe que Macri manejaba los espías y los jueces juntos, ¿no? Porque aunque suene raro, en la Argentina el espionaje y el aparato judicial funcionan muy cercanos, y Macri manejaba los dos. Eran muchos de estos fiscales y jueces que intervinieron, iban a jugar y a comer asado a la chacra de jugar fútbol y jugar asado a la chacra de Macri, o entraban a la Casa Rosada. ¿A usted le parece que eso es normal? ¿No? De modo que lamentablemente asistimos a un poder judicial que hay causas como la del Correo de Macri, que tiene más de 20 años, y no se cierran y no lo condenan, mientras en cambio a Cristina se la ha perseguido con múltiples causas judiciales. Así que yo francamente creo que no ha habido ningún tipo de equilibrio ni de equidad, y que bueno, con jueces y fiscales que van a jugar, a hacer deporte al domicilio del señor Macri, no estamos en la Argentina asistiendo a un espectáculo judicial mínimamente creíble, ¿no? ¿Y Macri debería también estar preso? Bueno, probablemente sí, ¿no? Si Cristina está presa, Macri claro que tendría que estar preso, ¿no? Pues está el caso de los peajes, está el caso del soterramiento del Sarmiento, se acordará usted también, está el caso de todos estos espacios para que hubiera energía eólica, energía de viento, ¿no? Bueno, todo eso son causas que han ido, vaya a saber a dónde, pero que nunca han terminado donde debieran terminar. Usted sabe que Macri no estuvo preso en la época de Menem, porque Menem prácticamente lo cuasi indultó, porque ya había llegado la causa de contrabando de automóviles a la Corte Suprema, y Menem manejaba esa Corte Suprema con Nazareno y demás, que lo había puesto él, y entonces cerró la causa cuando ya estaba en su última instancia y le tocaba ir a la cárcel a Macri.
Así que sí, Macri seguramente no está en la cárcel porque tiene amigos ahí. ¿El radicalismo de Cornejo de Mendoza y el PRO de Macri están camino a la extinción? Bueno, el PRO de Macri no le quepa duda, ¿no? El PRO de Macri ha hecho el ridículo de vestirse con el buzo violeta. Sí, es una vergüenza, digamos, ¿no? Es decir, realmente está terminado, ¿no? Prácticamente. Lo que no es lo mismo el caso del radicalismo mendocino, porque en su alianza con la Libertad Avanza es como en el Chaco, donde la Libertad Avanza va a ser finalmente el que pone el nombre, que pone los colores, la figura nacional, pero la verdad es que la estructura local y una serie importante de votos locales lo mantiene acá el radicalismo y no la Libertad Avanza. Claro que con esta jugada que se ha hecho, se está regalando parte de la identidad radical a la Libertad Avanza, entonces en una elección posterior ya no se va a saber bien de quién son esos votos, va a haber que ver. Pero en todo caso yo diría que no me parece evidente que esté desapareciendo el radicalismo mendocino, aunque con esto se pega un buen tiro en los pies y unos grandes pasos para atrás, pero sin duda que el PRO, en cambio, prácticamente tiene certificado de extinción, ¿no? ¿La minería va a salvar la economía de Mendoza, como dice el actual gobernador? No, la minería bien manejada, es el caso de San Juan, puede tener ciertos efectos importantes desde el punto de vista económico, pero Mendoza tiene una economía mucho más diversificada que la sanjuanina y negocios donde lo principal sea no una clara inversión controlada socialmente para la cuestión ambiental, sino sea un grupo de abogados que ha intervenido, ha tenido habilidad para meterse en la compra de esto de San Jorge, etcétera. Bueno, la verdad que no parece que esto tenga, por lo menos San Jorge, de mayor viabilidad, ni que vaya a ocurrir pronto, ni que de ocurrir vaya a tener buenas consecuencias económicas y por cierto puede llegar a tener desastrosas consecuencias ambientales, porque si se llega a contaminar el agua de los afluentes del río Mendoza, estamos muy mal, ¿no? Así que no cualquier forma de minería funciona. Por cierto, no es que cualquier forma de minería hay que rechazarla, también hay grupos un tanto fundamentalistas a veces en el rechazo a la minería. Yo creo que hay minerías metalíferas que pueden darse, pero tiene que ser bajo un control social y ambiental severos, serios, cosa que no es el caso en lo que está pasando en Mendoza, ¿no? Roberto, le agradezco, he abusado por ahí del tiempo de la charla. ¿Qué le preocupa más del futuro de la Argentina? No, por favor, no ha abusado usted de nada, como le he dicho, es un gusto. No, me preocupa mucho de nuestro país el que vamos a necesitar un enorme esfuerzo colectivo para salir de la decadencia económica a que nos está llevando, económica e institucional, a que nos está llevando Milei. Yo tengo amigos cuyos hijos se están yendo todos de la Argentina y no se van porque no quieran este país, se van porque no tienen en qué trabajar aquí, no tienen un futuro, no tienen un horizonte, entonces se van a Europa, se van a donde puedan. Eso es muy trágico, es muy triste, las familias se separan, se dividen, bueno, los hijos algunos ya no volverán, entonces sí me parece que se va a requerir una gran capacidad de convivencia social, de construcción de un bloque histórico y social fuerte, amplio, no sectario, que quiera reconstruir la Argentina, es decir, que se plantee un programa de desarrollo, que se plantee cómo arreglar las rutas, no esto de que están hoy abandonadas, porque como no hay obra pública, entonces bueno, si la gente se mata en la ruta parece que no importa, hay que crear nuevas fuentes de energía, hay que hacer llegar a un buen puerto para que puedan salir rápido y bien
de todo lo que se produce en Vaca Muerta. Hay que conseguir una política nacional sobre el litio, que como son provinciales los terrenos, hoy las políticas son provinciales y son caóticas, cada provincia hace lo que se le ocurre allá al norte, Jujuy, Salta, Catamarca. Entonces necesitamos una reconstrucción nacional fuerte y estamos en una decadencia como país, tanto en lo económico como en lo institucional, que es preocupante y cómo no vamos a sentir, yo por lo menos, una enorme preocupación por ese futuro, es decir, las nuevas generaciones, cómo se van a encontrar con un aparato educativo decaído, con una universidad donde, bueno, los profesores abandonan, dejan de dar clase, ¿no es cierto?, ahora están en huelga en estos días, en paro totalmente justificado, porque les han disminuido el presupuesto prácticamente en 25%. Bueno, así no puede funcionar ninguna institución. Bueno, todo esto, claro que es preocupante y ojalá los argentinos, después de la desilusión a que se va a llegar sobre este proceso, en el cual muchos argentinos todavía tienen ilusión, bueno, cuando se vea que al final del túnel está el abismo y no la luz, bueno, habrá que ver cómo reconstruimos la nación, ¿no? ¿Cree que hoy los argentinos nos sentimos representados por esta democracia que tenemos? No, porque, a ver, las anteriores políticas funcionaron bien en algunos gobiernos, pero lo cierto es que hoy el fruto histórico que tenemos es sí el de un país donde hay una gran cantidad de economía en negro, donde tenemos un sector importante de la población excluido de todos los acceso a los bienes sociales, de modo tal que la democracia tiene una promesa de inclusión y una promesa de una buena vida para la mayoría de la sociedad que no se está cumplimentando, no se está cumplimentando por lo menos a pleno, ¿no? De modo que hay una disconformidad con, que claro, es una disconformidad, diría yo, como sociólogo, como cercano a lo social, no soy sociólogo, pero digo, como estudioso de lo social, en realidad es el capitalismo, ¿no? Aquello que promueve estas exclusiones, pero bueno, la población suele creer que capitalismo y democracia son lo mismo y echa la culpa a la democracia de lo que será culpa de un sistema económico y no de un sistema político institucional, ¿no? Si al final del túnel no vemos la luz y vemos el abismo, le vuelvo a preguntar, ¿cuál es la alternativa, cuál es la opción para el después de Milei? Bueno, yo espero que el peronismo sea la columna vertebral, porque es el único que tiene fuerza suficiente para hacerlo, pero que no sea sectario, que no sea lo único, que aquellos que a veces han hecho del antiperonismo una consigna puedan advertir que hay allí una fuerza política importante de la identidad popular nacional y entonces establecer un bloque histórico, no solo peronista, pero donde el peronismo quizás sea lo principal porque es el más fuerte, puedan establecer las condiciones para una reconstrucción nacional, para un acuerdo en el cual se pueda, por ejemplo, la deuda, advertir cuál es genuina y cuál no, cuál se va a pagar y cuál deuda es una deuda ilegal, porque el Fondo Monetario dio un préstamo bajo condiciones ilegales para el mismo fondo e ilegales para la Argentina, porque no pasó por el Congreso, la deuda tiene que pasar necesariamente, según la Constitución, por el Congreso, y eso no fue lo que ocurrió. Es decir, cosas de esta importancia que permitan, el tema de la deuda central, dar al país la suficiente aire para poder empezar una reconstrucción económica que en cuestiones como las llamadas tierras raras, el litio, Vaca Muerta, tienen posibilidades todavía de una Argentina próspera. Es decir, no es que estemos necesariamente condenados al fracaso, pero sí se va a necesitar de una fuerza social colectiva muy grande, plural, y también de mentes lúcidas, ¿no? Que hoy las hay en la Argentina, siempre las ha habido, pero pocas veces los políticos las convocan suficientemente, ¿no? ¿Cómo ve
la creación, el nacimiento de partidos departamentales o vecinales como en Rivadavia, que gobierna Sembrán más allá, que lo hace con una cara conocida como es la de Ricardo Mansur. Bueno, cumplen una función, ¿no? Creo que representan muy de cerca al votante, pero no tienen la posibilidad de transformarse en grandes opciones provinciales o nacionales, y bueno, en eso terminan o renunciando a eso y por lo tanto mm, diríamos con una corta vida, ¿no? Una vida de 2, 3, 4 periodos y nada más, renunciando a una cuestión de articulación más grande o subordinándose finalmente como partidos vecinales a alguna alianza como le están haciendo algunos con Torres en Chubut, por ejemplo. Eso, en fin, es un problema, pero es un poco inevitable. Lo cierto es que son coaliciones que surgen desde abajo, que representan intereses muy directos de los votantes y que en ese sentido son muy justificadas, ¿no? En lo personal, si retrocediera el tiempo, si lo pudiera hacer, ¿elegiría el mismo camino académico? Sí, sí, seguramente. ¿No? Es un camino que he sentido como muy logrado, como muy amable, como, bueno, con sus dificultades, claro, pero donde he podido pensar temas de filosofía, de teoría del conocimiento, de educación y de teoría política, y bueno, en todos ellos, bueno, algún pequeño aporte hemos podido hacer y hemos podido además tener muchísimos alumnos que me es siempre un gusto reconocerme con ellos en la calle, bueno, en cualquier lugar a que voy acá en la ciudad o en toda la provincia, ¿no? ¿Y qué maestro o libro lo marcó para su forma de pensar, Roberto? Bueno, un maestro singular, dos de allá de Rivadavia fueron profesor Tolosa, que tiene su nombre en la escuela hoy, Sí. que fue el director de la escuela normal por muchos años, y que era profesor de literatura, y que era muy capaz, muy serio, y el profesor Berloín, que por otro lado fue político del radicalismo de aquella época, y era un hombre con mucho interés por las cosas políticas, institucionales, estudiaba en la universidad siendo ya un hombre relativamente mayor. Son dos, no los únicos, claro, pero dos de aquellos que recuerdo como quienes más me marcaron, ¿no? Bueno, a propósito del doctor Tolosa, hijo, nos está escuchando y le manda un afectuoso saludo. Este, Bueno, un abrazo muy grande para él. No lo recuerdo, claro, cuando era un chiquito menor que yo, claro. un error que vale la pena cometer al menos una vez. Eh, un error, caray. Bueno, yo diría eh, escribir algo sobre algo que es importante y urgente, aunque todavía en ese momento uno no lo tenga tan claro, pero hay que tomar ciertos riesgos si es que uno quiere responder rápido a una necesidad, ¿no? ¿Y un filósofo que recomiende para leer hoy? Un filósofo hoy, caramba. Bueno, estaría tentado de decir Michel Foucault, pero está un poco demasiado trillado casi, pero bueno, es un gran autor. Vamos a presentar esta semana un libro de él acá en Mendoza, bueno, un libro nuevo como libro, porque él ya murió hace añísimos, pero sin duda siempre un filósofo mayor, ¿no? Otro más actual, bueno, diría quizá Enzo Traverso, que es un mezcla de filósofo teórico de la política italiano, ¿no? Un gran analista de lo que son las nuevas derechas y muy lúcido, ¿no? Habló de la educación. Si pudiera rediseñar la educación en la Argentina desde cero, ¿qué tres cambios, por ejemplo, haría primero? Bueno, eso habría que pensarlo con más tiempo, ¿no? Pero sin dudas que hay que cambiar la estructura de la escuela media, la estructura curricular de la escuela media de una manera radical, muy fuerte, ¿no? Muy radical, quiero decir de raíz, ¿no? Sí, sí, no del partido. Muy fuerte. Sí, 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 porque los jóvenes hoy no se entretienen en la escuela. Una segunda cosa sería el establecer relaciones más férreas, lo más fuertes posibles de los perfiles
profesionales o los perfiles, en fin, del final de cualquier plan curricular con las condiciones laborales existentes y las exigencias laborales existentes. No, eso existe ya hoy, por supuesto, ¿no? Pero habría que agudizarlo lo más que se pueda. Y uno tercero tendría que ver con la motivación, el uso de los celulares, la inteligencia artificial, que creo que no se puede dejar de usarlos porque ya son parte de la vida diaria, pero hay que aprender a domesticarlos, a usarlos bien, y eso es muy difícil. Hay que formar a los docentes en eso y hay que trabajar para que los estudiantes sepan qué hacer con la inteligencia artificial para poder discernir, que no les metan el perro como en el en fin, el manejo, por ejemplo, que se hizo ayer, donde unas declaraciones de Kicillof fueron deformadas por vía de la inteligencia artificial, ¿no? Y hubo que después aclarar que eso no era cierto, pero bueno, queda siempre la confusión en la gente, ¿no? Bueno, justamente me da pie para preguntarle, ¿estamos formando ciudadanos críticos o solamente profesionales para el mercado laboral? Bueno, mire, si formáramos cualquiera de esas dos cosas ya estaría bastante bien, pero me parece que a veces no hacemos ni una ni la otra. Creo que no va una en contra de la otra, es decir, formar para lo que se necesita profesionalmente no es dejar de ser crítico, se puede ser muy crítico de las condiciones laborales y sin embargo ser capaz de afrontarlas. No creo que ambas cosas son necesarias, creo que en ambas estamos teniendo un margen de déficit por la falta de apoyo presupuestario, pero también por ciertos problemas estructurales. Un sistema como el escolar es un sistema muy grande, muy fuerte, muy multitudinario y no es fácil modificarlo, ¿no? Roberto, para el final, yo le voy a dar 5 nombres y usted da una respuesta. Arranco con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, una gran líder que ha cumplido lo principal de su ciclo, aunque mantiene vigencia. Mauricio Macri. Bueno, alguien que supo constituir una derecha disimuladamente autoritaria y que ahora prácticamente está en fuerte disolución. Alberto Fernández. Bueno, alguien que no se mostró a la altura de la necesidad histórica, ¿no? Milei. Y alguien que es demasiado inmaduro como para estar a cargo de una jefatura de Estado. Alfredo Cornejo. Alguien que es muy astuto, muy capaz, pero lamentablemente no se ha mantenido leal a los que eran sus principios. Roberto Folari. Bueno, alguien que le gusta leer, pensar, estudiar, pero que sabe que esas cosas a veces influyen bastante poco en el decurso de la historia, ¿no? La historia real. Roberto, ha sido un gusto. Si me permite, y con todo respeto, yo le voy a leer algunos mensajes que han llegado. Usted sabe que estas charlas por ahí se expone uno cuando da una opinión a gente que no piensa distinto, y eso es lo que yo veo, la reacción agresiva que tenemos hoy los argentinos ante un pensamiento diferente de la otra persona. Y la mayoría de los mensajes que hemos recibido mientras hablábamos es que algunos dice Peroncho golpista, dice otro, ¿qué piensa? ¿Que Milei recibió Mónaco? Otro mensaje dice, este hombre es más peronista que los propios peronistas. Bueno, todos van en esa línea. ¿Usted qué le responde a esta gente? Se lo digo con todo respeto, me lo permito decir porque está en el aire, no lo voy a leer una vez que corte. Mire, dos cosas Sí. que me hacen un honor si me insultan así, porque cuando hay gente cuya única capacidad es la de insultar, yo no espero que sean capaces de decir algo mejor. Y lo segundo, que vayan a estudiar, que estudien un poquito, no les va a hacer mal. Bueno, Roberto, le agradezco mucho la atención y espero en cualquier momento volver a molestarlo para tener una nueva charla porque hay un montón de temas que podemos seguir hablando.
Cómo no, va a ser un gusto y lo es siempre al margen de lo que opinen los que están enojados con los libros, ¿no? Que la pase bien. Un abrazo grande, Roberto. Un gusto muy grande. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Roberto Folari es doctor en psicología, rivadaviense. Bueno, él contó la historia de haber vivido en nuestro departamento durante muchos años. Sabemos que vivía ahí por la calle Sarmiento, cerquita de lo que hoy es la estación de servicio Amega. Ahí era su domicilio. Bueno, a ver, ¿por qué le leí algunos mensajes? Porque seguramente los oyentes, si no los leo, dicen, no le quieren decir las cosas que uno piensa. Yo lo respeto, Folari. Te puede o no gustar, como pasa con todo. Te puede o no gustar Milei, te puede o no gustar Cristina, te puede o no gustar Hugo Lombardi, te puede o no gustar Roberto Folari. Cada uno tiene una visión diferente y eso está bueno, porque si fuéramos todos iguales, qué aburrido sería, ¿no? Pero no sé por qué la gente... Bastante polémica las declaraciones. Sí, no sé por qué la gente... Bueno, por ahí el hecho de decir que él cree que Milei no va a terminar este gobierno y que ese túnel donde Milei decía vamos a ver la luz va a terminar en un abismo, son declaraciones fuertes. Bueno, y cuando le preguntaste cuál es la luz que él cree que sería la abismo. que después del abismo, dice el peronismo. Después, ¿qué hay de Milei? La vuelta del peronismo. Lástima que bueno, no pudimos por cuestiones de tiempo, pero me tomé el trabajo de preguntarle a la inteligencia artificial que toma registro de todos los medios de comunicación que hay en Argentina. La pregunta fue que me pasara una lista de los 30 hechos de corrupción, solo 30, para no hacerlo muy extenso. En la Argentina. En Argentina, en los gobiernos, entre los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Sí. Bueno, yo digo, bueno, me va a pasar 15. ¿Y de Macri no? No, solamente del peronismo. Del peronismo. Porque Roberto dice que... El peronismo, dio a entender que el peronismo es la opción, es la única opción, que no existe el radicalismo, que no existe el PRO, que no existe ninguno. Que entonces, se tiene que reconstruir y reconfigurar el peronismo. Bueno, gobiernos de Néstor y Cristina, 2.160 denuncias por corrupción entre el 2003 y el 2015, incluyendo 419 contra Cristina y 193 contra Néstor Kirchner. Caso Skanska, pago de coimas para obras de gasoducto con grabaciones que mencionan valijas y altos montos. Caso Antonini Wilson, valija con casi $800.000 secuestrada en Aeroparque, sospechada de ser para campaña Cristina. A ver, no estoy en contra, no estoy a favor de Milei, no estoy a favor de Macri, no estoy a favor de ninguno. Solamente que cuando uno empieza a enumerar de los últimos 20 años de gobierno peronista, los casos de corrupción, automáticamente los defensores del peronismo, el que nos venimos, salen a decir de la deuda de 100 años de Macri, de la deuda de... Bueno, acá me dicen, ¿por qué no le preguntaste por Alfonsín también a la inteligencia artificial? No, es que claro, precisamente... hablando de qué viene si se va Milei. Exacto. Entonces, no estoy de acuerdo ni con Milei, ni con Cristina, ni con Néstor, ni con Alberto, ni con Macri, ni con Alfonsín, porque todos han tenido sus errores. Pero bueno, como veo la inclinación Menem también. De este, claro, como veo la inclinación de este rivadaviense, que lo admiro por todas las cosas que he leído aquí que tiene, digo, bueno, se me dio por preguntar esto a la inteligencia artificial. Ahora si le pregunto los casos de corrupción de Macri, también van a ver, y de Milei ni hablar. Pero lo que me molesta muchas veces es que cuando hablan bien del peronismo o de que son la alternativa, la única alternativa, y uno sale a enumerar los casos de corrupción de un gobierno peronista, kirchnerista o como le quieran llamar, automáticamente salen con la deuda de 100 años de Macri, con la estafa ahora del bobo de Milei de la criptomoneda, etcétera, 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 pero nunca hacen mea culpa. A eso es lo que me refiero. Nunca sí, la verdad que sí. Tienen razón, Cristina robó, Néstor robó, Alberto robó. No, nunca hacen mea culpa. Siempre salen
a buscar los errores de los otros gobiernos que son opositores a la ideología de ellos. Nada más. Bueno, sí, fueron muchos los mensajes que recibí mientras charlaba con Roberto. Y sí, al ser este tipo de declaraciones tan fuertes, iban a generar un impacto, una reacción inmediata por parte de aquellos que no quieren más al peronismo o que están enfrente del peronismo. Pero bueno, insisto, que pensemos diferente es sano para la democracia. No ser agresivos, ni maltratarnos, ni ser violentos, ¿sí? Pero que no estemos de acuerdo, me parece bárbaro. Y si hoy Milei no está haciendo las cosas bien, la gente se lo va a... Por supuesto. A facturar en que las sin próximas duda no elecciones. está haciendo las cosas bien. Hay mucha gente que la está pasando mal. Como hay otros que se benefician. Y hay otros que la están pasando bien. Que los que la pasan bien son siempre prácticamente los mismos. Sí. La pasan bien con uno. Con el otro, sí. Que no somos nosotros, justamente. Exacto. Eh, A muchos les beneficia el dólar alto, a muchos les beneficia la inflación. Bueno, sigo leyendo los mensajes porque primero le agradezco a la gente que haya escuchado. Algunos decían, pero ¿hasta cuándo vas a seguir charlando con el entrevistado? Y para mí es interesante la mirada de un doctor en psicología reconocido por todos lados, ha escrito más de 15 libros, es columnista en diarios importantes de la República Argentina, es rivadaviense, y vuelvo a lo mismo, te puede gustar o no, tiene una mirada, mañana podemos hablar con otra persona que sea totalmente lo contrario a lo que piensa Folari, y seguro aparecerán aquellos que también están en contra, porque nunca vamos a dejar conformes a todos. Pero dijo cosas fuertes. Para mí la frase más fuerte es que Milei no termina el gobierno, aunque él dice, espero que sí lo haga. Que sí lo haga, porque corresponde, pero que por cómo se vienen dando las cosas, yo creo que no. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, yo creo que tampoco, no termina el gobierno. Ojo, no estoy en contra de Milei. Acepto muchas de las cosas que ha hecho y no acepto otras, como por ejemplo el ajuste a los jubilados, la quita de remedios y muchísimas cosas más. No tener un límite en las tarifas de los servicios, un control, que eso está... A ver, yo me pregunto a veces, ¿cómo un jubilado que vive solo, que alquila, tiene que pagar una boleta de luz de 300 lucas? A ver. Y así un montón de cosas. Pero como está la situación, yo no creo que termine el gobierno. Yo no creo que termine el gobierno. Yo quiero que lo termine. No, yo también, obvio, porque fue elegido por el pueblo, fue elegido por más del 45% del país. Obvio, yo quiero que termine el gobierno. Es cierto que también hoy la imagen de Milei se mantiene, pero no así la aceptación de la gestión. La gente está muy desconforme con la gestión. Exacto, porque hablan de baja inflación. El tema es que cuando le nombrás al peronismo muchas veces a la gente, acá en Mendoza mayormente, Mendoza es antiperonista. Sí, sin duda. Anticristinista, anticamporista. Entonces le decís, ¿y cuál es la opción al peronismo? Y no, te votan a otro, no importa. No importa si es Milei, no importa si es radical, si es pro, pero que no sea peronista. Que no sea peronista. Exacto. Es así. Eso es la respuesta. Bueno, yo ruego que no pase nada
y que Milei pueda culminar los 4 años, pero que también sepa respetar la independencia de los poderes. No querer imponerle a los legisladores qué tienen que hacer a través de la firma de estos decretos que anuncia, de la conducta violenta. No pensar igual no debe ser un tema de agresión, sino de debate, porque no todos piensan lo mismo tampoco que Milei, y se lo han hecho saber. Él está eligiendo un modelo económico que por el momento dicen es exitoso. Y hay muchos economistas que dicen todo lo contrario. Que manifiestan lo contrario. Pero bueno, hay que darle tiempo. Ahora, lo que no se entiende, por ejemplo, que ahí también es donde se hace la grieta y cada vez es peor, es, por ejemplo, vos encontrás en las redes sociales un video de una entrevista pública a Cristina que dice cuando vetó el 82% móvil. El 82% móvil. ¿Mm? Y resulta que ellos mismos, en su momento, que aceptaron que Cristina hiciera eso, hablando del peronismo, el kirchnerismo y demás, ahora están en contra de que Milei la vete. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? Cuando estás vos gobernando, se hacen las cosas como vos querés, así tengas que sacrificar al pueblo, pero cuando vos no estás gobernando y viene otro, le haces todo el quilombo que viene pasando. Repito, no estoy defendiendo a Milei, estoy tratando de pensar y de pedir de que dejen gobernar. Ya nos equivocamos, ya, listo. Me dice uno, me cambié de radio. ¿Cómo? Me cambié de radio, cambió el dial. Bueno. Se enojó, no sé. Sí, lo que pasa es que coincido con vos, Mendoza es... Está bien, bueno, está bien que hayan opciones de otros programas que hacen sorteos y esas cosas que nosotros no hacemos y me parece bárbaro. Tienen el dial de punta a punta para elegir. Bueno, nos estamos yendo, pelado. ¿Cómo que nos estamos yendo? 10:13. Ya se pasó. 10:13. Pero antes de irnos, ahí te acabo